Nosotros entendemos como, obviamente, la inteligencia artificial es un sistema, obviamente, basado en un sistema de cómputo, que puede aprender de la experiencia a partir de discernir sobre patrones en los datos y a partir de eso tomar decisiones o ayudar a los humanos a tomar decisiones. Esta es la definición, digamos, que nosotros internamente estamos usando, es una definición bastante aceptada. Y sobre todo, ¿en qué estamos trabajando? Bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con percepción y servicios cognitivos, o percepción y conocimiento. Todo lo que tiene que ver con percepción, típicamente visión, el lenguaje, la lectura, las imágenes, leer un texto, ver una imagen, ver, entre comillas, ver, o sea, que la computadora entienda, vea su entorno. Y por supuesto, a partir de eso, extraer conocimiento, ya sea el lenguaje en sí o el conocimiento más elaborado a partir del lenguaje, a partir de entender el lenguaje. Obviamente, existen demasiadas referencias a cuál es la primera vez en la cual se usó la expresión inteligencia artificial, pero sin ninguna duda, sea la que ustedes prefieran, aquí hay un documento de 1955, o sea las referencias de Alan Turing, inclusive previas a esta, estamos hablando de un concepto que ya tiene varias décadas, muchas décadas, es un concepto que ha tenido varias vidas y varias reencarnaciones, y como a mí me gusta, dado que soy matemático, lo voy a decir acá, esto es, para los matemáticos, es como statistics on steroids, digamos, le dicen los matemáticos, no sé si lo habían visto, digamos. Los matemáticos dicen que toda esta movida de inteligencia artificial es estadística llevada al extremo, a un extremo tal, donde hoy por hoy tenemos algoritmos estadísticos muy depurados, que a pesar de que, bueno, como uno no está en el día a día de los avances matemáticos, las últimas décadas se han depurado fuertemente varios algoritmos estadísticos que han permitido, obviamente, gracias también al poder de cómputo cada vez más accesible y disponible en estas grandes nubes, estos grandes data centers que nos traen estos cloud computing públicos, nos permiten correr esos algoritmos en tiempos razonables, horas, minutos, segundos inclusive, de cosas que hace 5, 10, 15, 20, 30 años atrás no se podían correr feasiblemente en un tiempo humano, por decirlo de alguna forma. Se hubiesen requerido miles de años o cientos de años, y para lo cual hacía impracticable la aplicación de ese algoritmo, la aplicación de esa metodología. Pero hoy por hoy, entonces, tenemos una evolución muy fuerte de todo esto. Se acelera todo esto y hace que esta inteligencia artificial sea una realidad hoy para muchísimos escenarios. Gracias a este poder de cómputo que, como les decía, disponible de varias formas, tanto en nubes privadas, como en nubes híbridas, como en nubes públicas, tanto locales, tanto, digamos, en Chile o globales. Este poder de los datos y de poder almacenar grandes volúmenes de datos de forma económica, y por supuesto estos algoritmos refinados que les comentaba yo de Deep Learning que se han refinado en las últimas décadas, principalmente en los últimos 10 años, que nos permite, obviamente, o que nos posiciona ante una situación que no estábamos, obviamente, muy acostumbrados, porque los humanos, si bien hemos vivido y sobrevivido varias revoluciones industriales y varias revoluciones tecnológicas, como por ejemplo la revolución industrial que todo el mundo conocemos, basada fuertemente en la aplicación del poder del vapor, de la construcción de maquinaria para fabricar cosas, nunca nos habíamos puesto en un escenario en la que algo, una máquina, pudiera de alguna forma ver mejor que nosotros, entender una problemática mejor que nosotros y discernir y sacar conocimiento en base a análisis estadístico de grandes volúmenes de datos de cosas que pensábamos históricamente que era naturaleza propia del ser humano, como ver, reconocer patrones, reconocer situaciones de riesgo, reconocer un fraude, situaciones que requerían altos niveles de creatividad, altos niveles de intuición sobre los datos, que podía ser visual, que podía ser acústica, pero que lo identificábamos fuertemente con algo muy propio y muy humano,
Con lo cual, esta es una revolución que nos toca más de cerca, digamos. Ya tuvimos que superar el trauma de que estos algoritmos jugaran mejor que nosotros al ajedrez, jugaran mejor que nosotros al Go, y van a seguir superándonos en muchas de las cosas que nosotros suponíamos era algo bastante propio del intelecto humano. Tanto es así, que ustedes lo habrán leído, varios neurólogos están usando la inteligencia artificial y el entendimiento de cómo funciona la inteligencia artificial para volver a replantearse qué es la inteligencia humana, qué es ser inteligente. Yo me acuerdo cuando era niño, uno jugaba al ajedrez y ganaba al ajedrez y le decían que era inteligente. Claro, eso funcionó hasta que las computadoras empezaron a ganar al ajedrez a los humanos y hubo que decir, no, bueno, no es tan así. Después el que jugaba al Go, un juego más difícil que el ajedrez, y ahí las computadoras no llegaban, entonces el que jugaba al Go y ganaba al Go era inteligente. Hasta que, obviamente, las computadoras empezaron a ganar el Go también. Bueno, y hoy por hoy hay un replanteo entero, desde el punto inclusive neurobiológico, de qué es la inteligencia y cómo la vamos a definir. Que no lo vamos a resolver acá, sino posiblemente después de algunos pisco sour, posiblemente podamos hablar al respecto. Pero bueno, ¿cuál es nuestro rol y cómo nos impacta esto? ¿Cómo nos impacta todo lo que estamos? Bueno, primero, obviamente, el público en general, no los participantes de esta comunidad, porque esta comunidad claramente es la comunidad que lo lidera, una de las comunidades que lo lidera, una comunidad que lo adopta y que lo está impulsando, como es Saturday's AI. Pero en general, esto genera mucha ansiedad, inclusive en personas muy inteligentes, personas muy exitosas, en otras industrias o en otras ramas del aprendizaje. Pero como no lo entienden, no lo dominan, y hay algo también parte de nuestro léxico que debemos reconocerlo, hablar de artificial intelligence, machine learning, deep learning, o sea, está como para susto, digamos, hay que ponerse un poco en los zapatos del otro. O sea, ¿qué significa deep learning? O sea, te vas a meter en mi cerebro, o sea, ¿qué es esto? Que genera un poco de ansiedad, es lo que nosotros estamos viendo en muchísimos clientes, pero que obviamente poco a poco vamos saliéndonos de esta imagen o de esta visión más icónica creada a partir de varios actores o de lo que yo llamo inteligencia artificial de Hollywood, digamos, que de alguna forma posicionó este tema para las películas, lo posicionó, bueno, este en particular no es tan malo, de I Am Robot, pero hay varios robots muy malos en las películas, con lo cual, de alguna forma, nos hemos quedado con esa imagen sofisticada, peligrosa y competitiva con el humano que puede tener la inteligencia artificial. Entonces tenemos que salirnos, obviamente, de esto. Y para eso tenemos que construir esta tecnología, todos, no solamente Microsoft, sino todos los grandes fabricantes y también la comunidad, todos desde nuestro punto de trabajo, tenemos que crear esta tecnología con principios y en base a lo que nosotros llamamos una ética de inteligencia artificial. Particularmente teniendo presente que esta tecnología tiene que ser segura, soportar obviamente y respetar la privacidad, soportar la inclusión y estar muy cuidadoso de lo que son los diferentes desajustes que podríamos tener nosotros los seres humanos y por ende transmitírselo a la tecnología que estamos creando. Yo no sé si lo han leído, pero hay varias empresas, Microsoft una, pero ya hay varias, que han tirado completamente todo lo que tenían en reconocimiento de imágenes, por ejemplo, después de encontrar de que tenían algunos aspectos que no respetaban la inclusión, que no respetaban la diversidad en el tema de face recognition. No sé si lo han leído. Hay compañías que han partido de cero, porque después que los algoritmos empiezan a pulir sobre datos que ya tenían cierta sesgo, gracias por detectar que no sabía cómo traducir bias, gracias.
Hace como un rato que vengo tratando de encontrarlo y no lo encontraba. Y ustedes se dieron cuenta. Hay 2 o 3 empresas. Una, Microsoft, ha tenido que tirar completamente el set de datos, partir de cero, con una mirada ya, ojo, estábamos cometiendo este error. Y va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Entonces, pero es importante que sepamos de que no somos infalibles, de que podemos tener estos sesgos en nuestros juegos de datos, que podemos tener estos sesgos en cómo diseñamos los algoritmos, y que tenemos que estar en una continua lucha y una continua dedicación para evitar y sacar esto, para no transmitir estos sesgos en la tecnología. Para eso tenemos que ser transparentes, tenemos que ser accountables o responsables sobre lo que estamos construyendo y tener un sentido de la igualdad, de la justicia. Suena todo esto muy filosófico, pero es la forma en la que nosotros estamos abordando estos temas. Nosotros tenemos un consejo de inteligencia artificial en la cual no se desarrolla ningún producto nuevo que no pase por una presentación ante ese consejo de alto liderazgo en Microsoft, en el cual se define si vamos a participar de un proyecto sí o no, si vamos a tomar un cliente determinado, que salga obviamente de lo que son los usos tradicionales para los cuales ya fueron previamente aceptados. ¿Okay? De hecho, estamos pidiendo legislación. Microsoft es una de las compañías que está pidiendo que se legisle el tema del face recognition. Lo habrán leído también, principalmente en San Francisco, que ya se hizo, de hecho. Y estamos forzando un poco esa posición de que en algunas situaciones queremos ser regulados. No en otras, digamos, no en todo, digamos. ¿Okay? Pero en algunas cosas tiene sentido la autorregulación de los privados o que los privados en consorcio y entendiendo el impacto y la dimensión de la tecnología que estamos creando, pidamos una regulación o asistencia de los reguladores, porque podemos cometer errores y dejar gente fuera de un crédito hipotecario si los algoritmos están mal. Y si esta tecnología, como nosotros lo vemos hoy y lo vemos hacia futuro, sigue democratizándose, sigue permeando diferentes industrias, cada vez su impacto va a ser más fuerte. Entonces ya dejar afuera a alguien de un crédito hipotecario era uno cada tanto, pero de repente va a ser uno cada 100 y ya no va a ser tan gracioso ni tan simpático y el impacto va a ser de mayor envergadura. Y fuera de un crédito hipotecario, imagínense una decisión de un algoritmo trabajando en, por ejemplo, la medicina. No sé si lo han escuchado, pero la FDA en Estados Unidos creó una división y la FDA, así como aprueba medicamentos, aprueba algoritmos de AI que pueden o no pueden ser usados en software para la salud. No sé si lo sabían. O sea, es gracioso, pero suena razonable. Existen FDA-approved algorithms. O sea, así como yo era un investigador, Novartis, Pfizer, y identificaba y trabajaba sobre una vacuna o sobre un medicamento, y eso para poder llevarlo a una amplia adopción en el mercado tenía que pasar por varios años de pruebas y resultados y reportes y errores ante una autoridad como la Federal Drug Administration. Ahora la FDA recibe mis algoritmos como si fuera una fórmula de medicamento. Tengo que hacer trials, y por varios, posiblemente capaz años, hasta demostrarles que ese algoritmo está ok, está aprobado para ser usado en un ambiente de medicina y de gestión de la salud. Entonces, esto obviamente tiene impactos fuertes en todo lo que es la privacidad de esos datos, porque la inteligencia artificial necesita de muchos datos
de los individuos para poder, obviamente, trabajar y crear soluciones para estos mismos individuos. Pero una cosa es compartir los datos de las enfermedades de Wilson-Pais o de las interacciones con el sistema de salud de Wilson-Pais, y a partir de eso y de otros millones de personas más sacar conclusiones sobre qué cosas hacer, pero no es muy gracioso que por ahí se ande comentando las cosas que tiene Wilson-Pais. Porque si esa información llega a un banco, por ejemplo, yo podría estar afectado y poder no recibir un servicio financiero. O si llega a mi señora, podría estar en problemas. O bueno, hacia eso iba. Obviamente estas tecnologías tienen, como ya lo sabemos y ya lo hemos vivido, potenciales implicancias, potenciales usos o malos usos, no muy éticos, en afectar una democracia. Nosotros, no lo puse acá, pero ya lo tienen varias compañías también, nosotros tenemos un estatuto nos autoinfligimos el estatuto de no interferir democracias. Parece tonto, yo la primera vez que lo vi dije, bueno, es el colmo. O sea, Microsoft se autodeclara y se autoimpone un estatuto a nivel del directorio de la compañía de que Microsoft no puede, de ninguna forma, y tiene que velar porque eso no suceda, velar porque no se desarrolle en Microsoft tecnología que permitan afectar o incidir de alguna forma, ni para un lado ni para el otro, para ningún lado, digamos, en una democracia. Esto también es algo bastante fuerte a partir de todos los casos. Ahora, nadie tiene, obviamente, una bola de cristal para saber todas las posibles implicancias de las cosas que más estamos hablando. De hecho, bueno, hoy en la mañana, el ministro de Ciencias, más la gente del Ministerio de Trabajo, anunciaron lo que se preanunció la semana pasada, sobre que el Ministerio de Ciencias es el encargado de crear la política de inteligencia artificial oficial de Chile como país, como gobierno, como Estado. Va a estar, el trabajo comienza ahora y se va a presentar en abril del 2020, y el presidente le pasó esa responsabilidad al ministro de Ciencia y Tecnología, Innovación y Conocimiento. Él va a estar liderando eso. De hecho, toda la gente que estaba en el Ministerio de Economía, que se llamaba el área de innovación del Ministerio de Economía, pasó a estar ahora en Ciencias. Toda esa gente que estaba trabajando ahí en el tema de los observatorios astronómicos, todo el tema de Big Data, etcétera, etcétera. Ahora, nadie tiene la bola de cristal, pero sí claramente el impacto más importante que estamos visualizando hoy, el que genera más preocupación, sobre todo, bueno, iba a decir en países en vía de desarrollo, pero creo que también en los países desarrollados, porque es donde más se está viendo el impacto hoy, es el impacto en el trabajo, digamos, cómo va a cambiar el trabajo. Esto preocupa muchísimo a las autoridades, preocupa muchísimo a los gremios, preocupa muchísimo a mucha gente, y es el principal stopper, el principal blocker que nosotros vemos hoy. La gente en general, por miedo, intenta bloquear esta tecnología como una reacción natural, humana, ante lo desconocido. Yo soy un médico y me vienen a poner acá al lado algo que se llama inteligencia artificial, que yo soy dermatólogo y esto supuestamente pronostica mejor que yo. Siempre en todas las profesiones vamos a tener gente que abraza esto por curioso, abraza esto rápidamente y busca la forma de apalancarse y usarlo para su bien. Y vamos a tener gente que obviamente está en contra, y vamos a tenerlo en todas las profesiones. Pero este es el impacto más fuerte, este es el tema más fuerte hoy. Inclusive los países europeos están como preocupados por el tema de la ética, el tema del sesgo, inclusive Estados Unidos. Pero país a país, región a región, cambia el foco y el interés. En América Latina es fuertemente el impacto en el trabajo. ¿Qué va a pasar con la fuerza laboral? ¿Cómo se va a ver? Si bien no tenemos, obviamente, una bola de cristal, sabemos qué ha pasado antes, en otras revoluciones. Esto es una esquina acá, bueno, es una calle aquí en Santiago, en 1910, pongámosle, y en solo 20 años, o en solo 15 años en realidad, la llegada del automóvil hace una transformación en Santiago y en
muchas otras ciudades, en donde muchos trabajos que estaban asociados, imagínense, a los carruajes, a los caballos, etcétera, se transforma completamente. En Estados Unidos, un dato interesante, en Estados Unidos, en la época en que todo el transporte urbano era basado en el caballo, el 25% de la agricultura norteamericana, que es un país agrícola y fuerte, el 25% era para alimentar a los caballos. El 25% de todo lo que se cosechaba en Estados Unidos. Obviamente, cuando llegan los autos, toda esa industria desaparece. O sea, con esta industria, este señor pasó a estar desempleado. Este señor feliz, me imagino yo, porque él llegaba a la parte más dura del trabajo, le pagaban nada, casi comida le pagaban, casi comida, y lo hacían trabajar harto, pero había un montón de trabajos humanos alrededor de tener a este señor bien, de tenerlo bien alimentado y de tenerlo con unos buenos zapatos para que pudiera traccionar y transportar carga. Y fíjense, todos los trabajos de arriba, fíjense la cantidad de veterinarios, la cantidad de gente que hacía carruajes, la cantidad de personas que hacían las cerraduras, gracias. Y eso de alguna forma fueron todos afectados, todos impactados. Se le vino la noche a todas estas personas. Pero también se crearon un montón de trabajos directos alrededor de que temas similares, de alguna forma, se necesitaban para sostener a los autos funcionando. ¿Ok? No había que hacer herradura, pero había que cambiar ruedas, digamos. ¿Ok? Cada tanto los autos pinchaban y había que cambiar la rueda. Entonces, hay que tener esta mirada de que muchas cosas se destruyen, se reemplazan y se crean nuevas. Pero lo interesante, yo no sé si yo esto no lo sabía, lo escuché, por eso lo incluí acá. Hay cosas que son indirectas, que se crean indirectamente. Esta historia es súper buena. Ustedes saben que el crédito consumo suerte en Estados Unidos surge muy fuerte. Hay algunos que trabajan aquí en banco, en la industria financiera. El crédito consumo en Estados Unidos despega, gracias a que llegó el auto. Porque para comprarse un caballo no era necesario comprarse un crédito. Pero el auto era un producto muy caro. No era lo habitual que se consumía en la casa. Yo me acuerdo, mi abuelo me decía, si tú te quieres comprar un auto, si tú te quieres comprar una casa, es muy fácil. Juntas todos los meses la plata para comprarte una casa. No, eso no existe más. Si yo hago eso, me compro la casa cuando tengo 50 años. El concepto del crédito de consumo que generó una explosión del sistema financiero en Estados Unidos y sucursales de casas de banco por todos lados, lo trae el auto. El auto es la excusa perfecta para poder prestar plata y para que la gente se endeude con el banco. Y esto es más gracioso todavía. Esto yo todavía menos lo sabía. Como la gente empieza a desplazarse a 25, 30 kilómetros por hora por largas distancias, la que el auto permitía desplazarse largas distancias, pero cuando uno pasaba en la carretera por un cartel, tenía algunos segundos para verlo, se genera la explosión de los logos. Los logos, el branding y el advertisement despega también en Estados Unidos gracias al auto. ¿Por qué? Porque en 4 o 5 segundos había que ponerle una M y que el niño que iba en el auto identificara que eso era una hamburguesa, McDonald's. ¿Me explico? Surge una explosión del negocio del logo, el branding, el advertisement, como impacto indirecto. Es difícil cuando una tecnología llega calcular los impactos indirectos. Muy difícil. Nadie tiene esta bola de cristal. Lo que sí sabemos es que en la historia de la humanidad se han dado. Ahora, ¿todo va a ser reemplazar? Nosotros entendemos de que hay muchas profesiones que van a tener un reemplazo muy fuerte.
Imagínense los radiólogos, los dermatólogos, los call centers, los pedidos de órdenes de fast food, por ejemplo, los translators. Yo a veces estoy dando charlas y en el fondo están las personas que hacen la traducción y me tienen que traducir esto mismo que estoy diciendo yo acá, imagínense en la cara. Yo siempre que lo digo, trato de poner atención y les pido disculpas, se ríen por lo general. Porque su nivel de proficiency es alto todavía, es alto. Pero las computadoras y los algoritmos están muy cerca, están muy cerca. ¿Estamos a qué? A meses, a años de que sea algo totalmente automatizado. Pero no todo va a ser reemplazado. Hay un montón de profesiones que requieren un alto nivel de empatía, un alto nivel de creatividad, un alto nivel de engagement, de conexión, un alto nivel de trabajo físico-motor. El otro día estaba un ingeniero del MIT en un evento de inteligencia artificial que hizo Fundación Copec y el tipo mostró lo que está haciendo, que está replicando una mano humana, pero robotizada. Y él opina que estamos a 30 años, 40 años de poder tener una destreza como la que tengo en este... bueno, yo particularmente no soy un buen ejemplo, pero hay varios seguramente aquí en la sala. Digamos. Yo no soy un buen ejemplo para casi nada, digamos. Yo no veo casi nada, digamos, estoy teniendo cuidado de no caerme. Escucho poco, yo tengo como 20% menos de... que se nota, yo sé que se nota porque yo soy medio gritón. ¿O no? Lo digo yo antes que lo digan ustedes, digamos. O sea, a mí las computadoras me han superado hace rato, digamos en visión, en oír, etc. Pero reproducir la movilidad que tiene un cuerpo humano es muy sofisticado. ¿Hay avances? Sí. ¿Han visto los videos de eso de los robots seguro? Lo han visto por ahí por Facebook. Ese que le pegan a los robots, etc. Y los robots en una se enloquecen y se vengan. Pero estamos lejos todavía. Hay un montón de profesiones que requieren mucha manualidad, un contacto humano, como por ejemplo un terapista, por ejemplo un kinesiólogo. Imagínense un kinesiólogo. ¿Ah? Hay un montón de profesiones que pueden ser complementadas o aumentadas por la inteligencia artificial, pero no totalmente reemplazadas. Y por otro lado, y aquí estamos capaz en el mejor escenario, por otro lado tenemos un montón de profesiones nuevas o la posibilidad de empoderar gente, personas que, por ejemplo, imagínense un no vidente que está completamente fuera de la fuerza laboral o en su gran mayoría el 1 billion, hay 1 billón de personas con algún tipo de discapacidad que de alguna forma van quedando relegadas del ambiente laboral por no tener la posibilidad de acceder a la información o de contribuir. Y estas tecnologías le pueden dar visión, le pueden dar análisis, le pueden dar voz a mucha gente que lo ha perdido o que no lo tiene por alguna deficiencia. Entonces, ¿qué cosas, qué trabajos visualizamos que se van a crear? Bueno, hay un montón de los que están aquí en esta sala que posiblemente ya estén participando de esta revolución, pero yo el mundo que me imagino a futuro, el otro día me preguntaba una autoridad, yo creo, y esto puede ser un futuro nefasto, pero yo creo que van a haber mini Wilsons, ¿ok? Van a haber mini Wilsons programados por mí, sin que yo sepa programar. O sea, yo voy a entrenar. Imagínate, Sandra, lo que va a ser una cosa de pelote. O sea, con uno solo ya estamos medio que en problema. Imagínense que van a haber varios Wilsons. Y la propiedad intelectual de esos Wilsons, yo la visualizo porque me han preguntado aspectos legales también. Son míos, esos Wilsons son míos, o sea, obviamente. Si un Wilson de esos aparece por ahí en la empresa de ustedes y está trabajando, me tiene que pagar a mí.